nombre es Claudia López de la Cerda Briceño, de la Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón, y soy psicóloga. Mis funciones son acudir a los domicilios de los pacientes y ver tanto a pacientes como cuidadores colapsados con el objetivo de alcanzar un estado de salud óptima. Procuramos dar un servicio, obviamente, como le comentaba en un principio, en donde haya empatía, en donde nosotros nos podamos identificar con la problemática del paciente y de esa manera entender y comprender la situación y las emociones que le genera su problema de salud. Considero que es un programa noble, que es un programa que ha dado mucho impulso a la gente para creer en nosotros como multidisciplina que somos, ya que se han visto resultados positivos en nuestros pacientes y nos dan la confianza también de entrar en sus hogares. La señora Teresa es una paciente cuidadora de 66 años de edad. Ella ha sido operada en 3 ocasiones por hernia discal en zona lumbar. Estas hernias han sido ocasionadas por, desde niños, el cargar y el transportar a sus hijos, ya sea para trasladarlos, cambio de pañales, y etc. Las vértebras de la columna están separadas por discos. Estos discos amortiguan la columna vertebral y dejan espacio entre las vértebras. Los discos permiten el movimiento entre las vértebras, lo cual permite a uno agacharse y estirarse. Con una hernia discal, el disco se puede salir de su lugar, herniarse o romperse a causa de una lesión o distensión. Cuando esto sucede, puede haber presión sobre los nervios raquídeos. Esto puede llevar a que se presente dolor, entumecimiento o debilidad. Ok, sosténgase con su dedito de este lado. Ahorita la presión, doctora, estaba en 140/80. La glucemia con una hora de alimento, 146. Yogur y pan. ¿Tomó su pastilla? ¿Pastillas? No toma, no le está tomando. Okay. Bueno, aquí hay que ver, aquí, ¿sabe cuál es lo recomendable? ¿Hay alguien o se le facilitaría que alguien tomara la presión? Usted no tiene aparatito para tomar la presión. No. ¿Hay alguna posibilidad de que consiguiera ese aparatito, que se lo prestaran y la tomara 3 veces al día? ¿No tiene esa posibilidad? Bueno, es que lo ideal aquí sería anotar su presión arterial en una libretita, en un cuadernito. Anota la presión de la mañana, la presión de la tarde y la presión de la noche durante una semana. Son 3 veces al día. Ajá. Durante una semana, para ver qué presiones son las que está manejando. Ajá. Y la otra también, ver las glucosas, es decir, su azúcar en la sangre, cómo está en las mañanas. ¿Usted tiene familia diabética? No. ¿Papás, mamás que hayan sido diabéticos? No. ¿Hipertensos, que se les subiera la presión? No, tampoco. Me ha dejado la sensación de ser útil a la sociedad. Señora Tere, pareciera que es una infección de vías urinarias. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, del medicamento que le dejé la vez anterior, tiene que tomárselo, administrarse, o si no, obviamente que eso no va a servir de nada. Y le voy a anexar otros medicamentos que son antibióticos para que remita esa probable infección, ¿sale? Y también es importante que no olvide tomar agua. Ahorita es importante la ingesta de agua, porque con el agua la orina se hace menos concentrada y hay arrastre de bacterias. Factores de riesgo para la presentación de hernia discal. Puede ser fumadores, sedentarismo, obesidad, el no tener la forma adecuada de mover o cargar objetos pesados. Aquí lo que se recomienda es, para la prevención de las hernias, pues hacer la modificación de estos factores de riesgo, tomar algún curso, alguna información en donde se hable de higiene de columna, para saber cómo transportar y cargar objetos pesados. Bueno, señora Tere, ¿me permite revisarla? Bien, le voy a revisar y también al final la voy a pesar. ¿Está bien? Sí.
¿Puede abrir su boca, por favor? Bien. La voy a medir. ¿Sí? Así quédese. Solo va a doblar su bracito. Ujú. ¿Y usted con su alimentación, cómo se ha sentido? Pues bien, ¿Sí? ¿Sí ha seguido las recomendaciones sí, principales lo que le mismo dejé? que comen mis bebés como yo. Porque Bien. ¿Algo más para acá para que no haya ningún problema? ¿Le ayudo? a ver, Es una consulta de seguimiento en la cual vamos a valorarle su alimentación, cómo la ha ido efectuando desde el último día que yo la llegué a ver, así como también se le va a dar recomendaciones generales. Si ha hecho sus 3 comidas al día, sí, sus colaciones, ¿sí? Todo bien. sí, ¿No ha tenido ninguna duda? No. ¿Algo? no, ¿Todo bien? sí, ¿Se acuerda del semáforo de la alimentación? ¿Se acuerda que le regalé este folletito la vez Sí. pasada? sí, ¿Sí? pero se me voló con el Bueno, aire. le voy a dejar este otro. Aquí vienen las principales recomendaciones que yo le había comentado la sesión anterior, donde el verde son los alimentos que debe de estar consumiendo diariamente. Los de color amarillo principalmente son los que se deben de estar consumiendo de 2 a 3 veces por semana y los rojos es una vez por mes. Se lo voy a volver a dejar para que usted lo estudie y ya para cuando yo regrese y le surjan más dudas, pues ya se las resuelvo yo. Sí, ¿Sí? sí, Pacientes que presentan hernia cervical, principalmente el tratamiento es bajarlos de peso. De esta manera disminuye el dolor y también ayuda a su calidad de vida. Principalmente se les da lo que es alimentación distribuida en quintos, 2 litros de agua al día aproximadamente, cereales integrales, eliminación de alimentos fritos, capeados, empanizados, así como también el incremento de alimentos como son frutas y verduras de toda la variedad que existe, aunque también se recomienda más los que son de temporada porque son los que tienen más nutrientes y son más económicos. ¿Se acuerda la última visita que tuvimos en la que platicamos acerca de su estado de ánimo? ajá, ¿Cómo ha estado? pues igual, ¿Se siente igual? ¿Se siente triste? ¿Desganada? todo. ¿Ha tenido pérdida de peso en estos últimos días? Sí, bueno, desde que se cayó, me espanto. Se espantó mucho. Sí. Y, o sea que sí como, pero no me da casi hambre. La veo un poquito más delgada de la última vez. Sí, Lo que más me gusta del programa Médico en tu Casa es que al salir de cada domicilio siempre recibimos el agradecimiento de la gente. Se quedan contentos, se quedan tranquilos y con la confianza de que vamos a regresar. Recuerde que no está sola, estamos aquí para muchas apoyarla. gracias, se los agradezco. No de tiene todo nada corazón. que agradecer, aquí estamos para apoyarla en lo que usted necesite y de acuerdo también a las posibilidades que tengamos. Recuerde que es muy importante que usted no esté tan triste, porque si su estado de ánimo es así, a ver, acuérdese que una de las palabras que no podemos decir es no puedo. Claro que podemos, usted ha podido, usted es valiente, ha sido muy fuerte, porque ha sacado adelante a sus hijos. No solo a ellos, sino a todos los demás. Entonces tiene que ser valiente y fuerte. Ajá. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, doña Tere? Echarle ganas. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿y cómo? ¿Cómo le vamos a echar ganas? Encomendándome a Dios Ujú. y hacer lo que pueda hacer y relajarme. Ok. Tiene que sus actividades hacerla de modo que usted no ponga en riesgo su integridad física, es decir, que no se nos vaya a caer o lastimar. Y dedicar 1 hora al día en una actividad que no sea ni barrer, ni trapear, ni lavar platos, ni nada de eso. 1 hora que se dedique a usted, que usted se consienta, porque se lo merece y lo necesita.
¿Sí? Porque además necesitamos que su mente esté ocupada, no pensando cosas que nos hacen sentir tristes. Las recomendaciones para pacientes con depresión son principalmente, uno, crear conciencia de que la depresión es una enfermedad que se puede curar, que necesitamos que ellos tengan la disposición de trabajarlo para poder salir adelante. Se recomienda terapia ocupacional, es decir, que tengan por lo menos 1 hora dedicada a alguna actividad para ellos mismos, que no sean actividades del hogar. Se recomienda psicoterapia familiar, individual o de pareja, dependiendo el caso, y terapia cognitivo-conductual en algunos casos para modificar ciertas cuestiones y actividades que llevan a cabo. Pues me he sentido muy a gusto, me he sentido feliz porque vienen a checar a mis hijos. Es lo más importante, son ellos. Digo, aunque a mí no me hagan nada, pero a mis hijos sí. Y me he sentido a gusto porque vienen y le toman lo del azúcar, la presión, todo. Y me he sentido muy a gusto. En la presentación de parálisis cerebral infantil intervienen muchos factores. Hay algunos factores que pueden ser prevenibles a través del control prenatal. Entonces se les invita a todas las mujeres en edad reproductiva y mujeres embarazadas que lleven un control prenatal en sus centros de salud por si hay alguna infección, alguna malformación y algún factor de riesgo que pueda presentar el feto. En el momento se haga intervención o se dé seguimiento para evitar la presentación de parálisis. El programa del Médico en tu Casa se encarga justamente de visitar a las personas que no pueden trasladarse a los centros de salud y les acerca la atención médica. Este programa está dirigido a personas con alguna discapacidad, pacientes postrados, personas que requieren atención paliativa, embarazadas de alto riesgo o adultos mayores con alguna discapacidad o que no les permita acercarse a las unidades de salud. El Médico en tu Casa se puede solicitar a través de medicina a distancia del 5132-0909. El programa es totalmente gratuito y justamente nosotros levantamos las solicitudes de los usuarios. Únicamente requerimos algunos datos como son el domicilio, datos del solicitante y datos del paciente. Una vez levantada la solicitud, las enviamos a las jurisdicciones y ellos se encargan de programar las visitas de 24 a 72 horas como máximo. Ambos programas son totalmente gratuitos. La población se puede acercar o marcar al número 5132-0909. Siempre va a haber una voz cálida que atienda esas llamadas. Atendemos psicólogos, médicos, nutriólogos o incluso veterinarios. Nuestro único objetivo es atender a la población o vincularlas con los servicios de la Secretaría de Salud y pueden obtener estos beneficios llamando al teléfono.